Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y les traemos este programa que se titula Historias de aparecidos y casas embrujadas. Debo contar que algunas de estas historias nos las mandan nuestros seguidores, otras historias pertenecen a una compilación nueva que estamos trabajando para una próxima publicación de mi compañero Marco Antonio Molina. Pero para no hacer el cuento largo, vamos a espantarnos de una vez y vamos a empezar con estas historias que tenemos para ustedes en este programa. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Molina y sí, vamos a leer hoy. Esto me parece que es una sorpresa y bueno, creo que es parte de lo que hay quienes están esperando. Vamos a leer hoy la primera historia que es de las que nos han enviado. Recuerden que esas historias que ustedes nos envían, las vamos a ir leyendo, las vamos a ir comentando. Hoy tenemos la primera, es con la que vamos a empezar. Y bueno, la voy a leer yo para que ya vayamos directamente a la historia. Bien, esta historia nos la envió a nuestro correo. Recuerden que nuestro correo es narrativasdiversas@gmail.com y nos la envía José Claros R., escritor. Y voy a leerla tal como la envía él. Dice: corría el mes de octubre del 2008. Una tarde como eso de las 6, se vino una buena tormenta. Creo que fue como a finales del mes de octubre. La tormenta pasó a eso de las 8 de la noche y se quedó cayendo una leve lluvia. Yo, como todas las noches, estaba listo para irme a reunir con mis amigos a una tienda que estaba a la orilla de la calle principal. Yo siempre caminaba por veredas o por la calle principal. Ese día alisté mis fósforos y mis cigarros, me puse un suéter y salí camino abajo buscando las veredas que me llevarían a cortar el camino y llegar pronto a mi destino. La primera vereda pasa por un terreno de unos vecinos. Allí hay muchos palos de jocotes y mangos. El monte crece muy alto ahí. Cuando pasé la primera vereda y llegué al portillo donde yo me pasaba, allí me paré, saqué un cigarro y los fósforos. Me salté el portillo y cuando caí parado en la otra vereda de unos terrenos donde había mucho maíz y frijol sembrado, al pararme en el centro del camino, me quedé mirando para todos lados, prendí el cigarro y lo comencé a fumar, pero al levantar la mirada y ver para enfrente del camino, debajo de la sombra de un palo de amare que había en el cerco, ahí estaba un hombre flaco. Traía una capa de cuero que le llegaba hasta el suelo y traía un sombrero negro de ala ancha. El hombre medía aproximadamente unos 3 a 4 metros de altura. Cuando yo lo vi, no sentí miedo. Le pegué otro jalón al cigarro y comencé a caminar a caminar. Cuando yo me le acerqué, me abrí a la izquierda para darle paso al hombre, pero en vez de abrirse a la derecha, él se me abalanzó y me quiso abrazar. Cuando él se agacha para abrazarme, yo le metí las manos y forcejeamos brazos con brazos. El hombre me puso su cara frente a la mía y aún así yo no se la pude ver, pero él en ese instante se puso medio a sonreír y me tiró su aliento. Pero eso fue terrible. Ese hombre por su boca tiraba un aliento hediendo a azufre, a un zumo, a ajos puros y ruda, pero era un olor insoportable que yo esos olores alcancé a distinguir. El hombre, cuando vio que no pudo abrazarme, se enderezó, yo me hice a un lado, le di la espalda y él continuó caminando hacia arriba. Yo me apresuré y me fui, y la verdad no sentí ni un poquito de miedo. Después yo volví a pasar de noche por ahí y nunca volví a ver a ese hombre. Hasta la fecha de hoy no sé qué sería eso. Espero que les guste y narren lo que me pasó. Muy bien, pues esa es la historia. ¿Cómo ves, Aida? ¿Quieres comentar algo? Bueno, nada más voy a retomar como algunos tópicos que ya hemos mencionado en algunos otros programas, que justamente es como una de las representaciones de algo maligno, que está muy asociado, por ejemplo, con el diablo, los olores, ¿no? El azufre, los olores fétidos,
todas estas representaciones que nos hablan de alguna posible malignidad. Sí, esos olores que se mencionan en la historia llama la atención porque se supone que es el aliento de este ser que no sabemos qué es, ¿no? Se supone que es el aliento que expira. Sin embargo, eso que alcanza a percibir la persona que está narrando la historia, ah, son sustancias o son cosas que normalmente se usan para limpiar, digamos que espiritualmente, ¿no? El ajo, por ejemplo, La ruda, recordamos ¿no? el ajo que se pone para ahuyentar a los vampiros, ¿no? Se supone que es una de las cosas que ahuyenta a los vampiros, pero que se usa también en otras regiones como un, ah, ah, es un producto que aleja, que limpia por un lado y que aleja el mal, ¿no? Que Luego, tiene que ver también, perdón que te interrumpa, con estas propiedades que el propio ajo tiene, porque si nosotros pensamos ya no en las historias, en las limpias y en toda esta tradición, podemos pensar en otra tradición que es la herbolaria. Y por supuesto que está ampliamente documentada las propiedades curativas, benéficas o sí, benéficas para la salud que tiene el ajo, ¿no? sí, y que se usa para limpiar, justamente como tú dices, ¿no? Incluso para desparasitar. Y Entonces, para proteger, porque también hay algunos casos que se utiliza como una forma de prevención de las enfermedades, no solo como tratamiento. ¿No? exacto. Entonces, bueno, está el ajo, la ruda que comentabas tú, la ruda que normalmente se usa para limpiar. Además de las propiedades, como dices tú, de la herbolaria, los tecitos de ruda y etcétera, que eso era muy, muy común. Yo recuerdo que mi abuela nos llegaba a dar té de ruda en algún momento por alguna molestia que yo no recuerdo cuál era, pero bueno. Pero la ruda se usa para limpiar, ¿no? Para hacer limpias. Entonces, sí, Para proteger a los hogares también se acostumbra que tengas una planta de ruda al costado de tu puerta, justamente para que vayan a la hora de que alguien entre, de que alguien llegue, etcétera, lo malo que pueda traer consigo se quede ahí en la planta. incluso para el mal de ojo. También Ajá, se limpia el también. mal de ojo con la ruda, ¿no? Bueno, y menciona otro olor que es de un puro, que también el puro se utiliza mucho, sobre todo en trabajos de brujería, ¿no? Cuando se hace un trabajo de brujería, se utiliza el puro, se echa el humo, ¿sí? Pero el humo se usa para limpiar. El humo tiene, por un lado, la propiedad de que sirve para limpiar, ¿no? En las limpias es común que se aspire un poco del puro y se exhale el humo sobre la persona que se está limpiando, ¿no? Pero también el humo, y esto sobre todo en la tradición oriental, el humo se considera que es como algo etéreo que lleva a otro nivel, a otro lugar, lleva también las cosas, ¿no? Entonces puede llevar mensajes, por eso se ponen inciensos en los altares japoneses, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el humo tiene todas esas funciones, pero es uno de los olores que percibe justamente esta persona. Eso es interesante, ¿no? Porque parecería un poco paradójico que olores que se usan para la limpieza espiritual, por ejemplo, sea el aliento fétido de este personaje, ¿no? Está mezclada además con el olor del azufre, porque según recuerdo, lo que acabas de leer menciona que también identifica el olor del azufre. Y ese olor sí está totalmente relacionado, por ejemplo, con la malignidad, ¿no? Claro, sí, con el diablo es uno de los Ujú. olores que se relacionan con el diablo, ¿no? Cuando se aparece deja un olor a azufre, dicen. Entonces, bueno, pues eso destaca, ¿no? En la historia. No sé si hay otro elemento que quieras comentar de esta historia. No, nada más. Bueno, no sé, es que fíjate que ahorita que estábamos hablando del humo del cigarro, bueno, del puro, porque menciona que son puros. Em, es cierto que se utiliza el humo en las limpias y que es una parte
ritual, ¿no? En otras culturas. Pero yo creo que también, por ejemplo, en la tradición judeocristiana, los vicios están muy asociados a la malignidad también. El fumo puro, fumar tabaco, pues en general, porque es un vicio también. Entonces, me imagino que también podría ser otra de las interpretaciones que se le pueden dar, ¿no? Ya, sí, yo creo que también eso podría ser. Eh, sí, yo lo asocié con, bueno, esos trabajos donde normalmente se hace la limpia con el humo del puro, ¿no? Que es más o menos común, pero bueno. Un elemento que a mí me llama la atención de esta historia es la descripción del personaje. Yo creo que en la descripción del personaje destacan dos elementos. Por un lado, la vestimenta, que dice que tiene una capa y un sombrero. Es muy común que en estas historias que se cuentan, los personajes aparezcan con una vestimenta o ropa de otras épocas, ¿no? Entonces describen, sí, vestía de tal manera, como se supone que se vestía en otras épocas. Eso llama la atención, pero creo que más importante todavía es la altura, que menciona que era un personaje de 3 o 4 metros, ¿no? Porque eso ya lo hace algo evidentemente sobrenatural. O sea, uno podría pensar, bueno, a lo mejor es alguien por ahí queriendo hacer una broma o haciéndose pasar por otra cosa, pero ya cuando menciona esa altura, uno dice, bueno, eso ya no es normal, ya no es una persona común y corriente, entonces llama la atención y me recordó cuando la leí por primera vez a los personajes que tú mencionabas, los huecos de la película de Miss Peregrine, por ejemplo, ¿no? Porque me hizo pensar un Y poco en también, eso, en Slenderman y en los huecos, ¿no? O sea, ese personaje largo, sí, justo, alto, ajá. Entonces, bueno, eso me hizo, sobrenaturalmente alargado, ¿no? exacto, eso me hizo pensar la primera vez que leí esta historia. No Sí, sé, ahorita que estabas mencionando también esto de la altura, yo justo me acordé un poco de las creepypastas que estuvimos analizando en otros episodios, en otro episodio, y esto, ¿no? Esta representación de cómo estas deformidades, y creo yo que esto también da para un capítulo aparte, en algún momento lo vamos a tratar, cómo las deformidades están asociadas al mal también. Y esto ha sido en muchas tradiciones y en muchas épocas de la humanidad. Ya lo abordaremos por ahí en un episodio especial, pero justamente las deformaciones están muy asociadas con lo negativo. todo lo que se salga de una normalidad, ¿no? Que lo habíamos Ujú. dicho, cuando hablamos también de los pactos con el diablo, habíamos dicho eso. Todo lo que sobresalga de una normalidad, así entre comillas, pero digamos de lo más común, eso que sobresalga va a tener algún carácter sobrenatural o incluso maligno, ¿no? O sea, porque ya no es algo normal, ya no es algo común, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también. Y bueno, yo creo que el último elemento que podríamos destacar de esta historia, pues es que se realiza en el campo, es una comunidad rural. La persona que nos escribe no nos aclara más dónde se da esta historia, pero uno entiende por todo lo que cuenta que es una comunidad rural, ya sea una ciudad pequeña, un pueblo, ¿no? Eh, y bueno, todo lo que describe es eso. Me recuerda incluso, y también lo habíamos hablado en otros momentos, ¿no? Las historias del Cadejo, por ejemplo, las historias de Nahuales, y me recuerda cuando leíamos esa historia del Cadejo, perdón, sí, leíamos en algún programa anterior una historia del Cadejo, hablábamos en mi caso, de las historias que contaban de mi abuelo, de mi abuela, que vivían en Chiapas, ¿no? Y que las casas eran así y uno que tenía que cruzar por el medio de los patios, pero que eran tan grandes que era como campo, ¿no? Entonces, Claro, es como en medio del terrenazo. ajá, ese ambiente creo que se percibe muy bien aquí y bueno, que es en la noche, ¿no? También ese elemento que es frecuente. Estas apariciones sobrenaturales se dan en esos espacios poco civilizados, vamos a decirlo así,
en cuanto a la presencia del hombre y Poco urbanizados, mejor. poco urbanizados. Bueno, yo pensaba en esta dicotomía de civilización y barbarie, que de repente Okay. aparece mucho en la mentalidad, ¿no? Aunque no se diga de esa manera, pero está como mucho todavía en esa. En el imaginario social, por Sí, supuesto que sí, sí. sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo mencionaba de esa manera, pero creo que es uno de los elementos que también podría destacar. Entonces, pues yo creo que, bueno, le daríamos las gracias a José Carlos R., escritor, y pues igual si nos quiere enviar otra historia, será bienvenida, y las historias que las demás personas de nuestra audiencia quieran enviar, pues igual, ¿no? Serán bienvenidas. Y si te parece, vamos a la historia que tú ibas a leer, que ya tenías ahí preparadas unas historias. Claro que sí. Bueno, esta historia es parte de lo que Marco nos está preparando para un segundo volumen. No ponemos fechas, no sabemos todavía cuándo estará terminado, pero ya está preparándose, está cocinándose un segundo volumen que Marco está preparando pues, para publicar próximamente, donde hay otra vez colaboraciones de muchos de los estudiantes que ha tenido en diferentes universidades. Entonces, les voy a leer una historia que titulamos así, Neta Cuñado, por mi madre que lo escuché. ¿Okay? Y dice así. Desde que era un niño me han contado una serie de historias que llevan algo de mágico o maligno. He de confesar que hasta hace poco mi percepción respecto a ellas ha cambiado. En un principio me gustaba que me las contaran porque me imaginaba dichas historias, aunque no las creía, pero desde hace algunos meses comencé a creerlas. La historia que escribiré me pasó hace un par de años. Daré una breve introducción y descripción del lugar. Vivo desde hace 20 años en unos condominios ubicados al oriente de la ciudad. Estos condominios cuentan con 5 edificios, cada uno construido en forma de U. Si observáramos los edificios de frente, tendríamos a nuestra mano derecha e izquierda 2 edificios respectivamente y uno al centro. El edificio al centro, conocido por todos como el C, es el único que cuenta con 2 accesos, de los cuales uno está clausurado. En el C vive un amigo en la planta baja. Una noche lluviosa nos encontrábamos platicando Gil, Alex y yo. Gil nos estaba comentando una experiencia rara que había tenido ese mismo tarde. No manchen, ando sacado de onda. Como al mediodía estaba lavando los trastes en la cocina cuando de repente se escuchó cómo azotaron la puerta del closet del cuarto del chino. En el momento pensé que el chino andaba buscando algo y cuestioné un poco molesto. ¿Qué haces, Luis? Nada, pa, ¿dónde estás? Aquí viendo la tele. Salí de la cocina y de verdad el chino estaba sentado frente a la televisión de la sala. Apenas voy a entrar a la cocina cuando se vuelve a escuchar el azotón. Corrí a ver qué chingados pasaba y no había nadie en el cuarto. Neta, cuñado, por mi madre que lo escuché. En el momento en el que dice Gil que era verdad su relato, se escucha como la puerta de la entrada del edificio se cierra e inmediatamente tocan en la puerta de la casa. Yo estaba a un lado y abrió en cuestión de milésimas de segundo. La sorpresa que nos llevamos fue que nadie estaba ahí cuando abrí. No había rastro de que alguna persona hubiera entrado, tocado y subiera inmediatamente. Todos quedamos sorprendidos, pero tratábamos de buscar una explicación lógica, pero no la había. Así termina la historia que nos manda Armando, y él es de la UAM, supongo que de la UAM Xochimilco, y aquí en la Ciudad de México. Quienes vivan al oriente de la ciudad, bueno, a lo mejor identifican el conjunto de edificios que él menciona en su relato. Bien. ¿Quieres comentar algo, Marco? Ah, bueno, aquí es interesante que la estructura del texto es una estructura que en literatura, pues es, en la literatura culta, ¿no? Es relativamente común, que le llaman la estructura de cajas chinas, ¿no? Una historia dentro de otra historia, porque aquí nos están contando una historia sobre unos ruidos que se escuchan y esa historia se está contando en otra historia más amplia que es la de, mi amigo me estaba contando esta historia donde se escuchan ruidos y justo cuando él termina de contar esa historia se escuchan ruidos. Escuchan ruidos. Ajá.
es un poco lo mismo, ¿no? En, eh, en este caso, el elemento sobrenatural, digamos, porque no se sabe nada más sobre él, más que son ruidos inexplicables, pero es eso, son esos ruidos inexplicables, es el elemento sobrenatural, ¿no? Se destaca indicios de que no son ruidos que se puedan explicar de una manera lógica, racional. Ah, bueno, la otra persona que podría hacer el ruido es el chino, y no, el chino está en la sala viendo televisión, los ruidos se escucharon en la recámara, en el closet, ¿no? En la historia que enmarca esto, tocan la puerta, quien está junto a la puerta abre inmediatamente y otra vez no hay nadie que haya tocado esa puerta, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante eso. No sé si tú quieres comentar algo más. Bueno, nada más, justo también un poco con el lenguaje. Esta historia obviamente también tiene un poco más de recursos lingüísticos que ya tienen como este tratamiento de las historias tradicionales, a lo mejor que nos contaban nuestros abuelos en el campo y demás, que eran un poco más sencillas, pero aquí, bueno, ya nos está hablando de alguien que a lo mejor no estaba tan familiarizado con este tipo de historias, em, pero que se siguen transmitiendo de la misma manera, aunque ya tienen como, pues estos recursos un poquito más afinados, ¿no? A la mano. Que también yo me imagino que tienen que ver con quién cuenta la historia, ¿no? En este caso es un estudiante de la UAM Xochimilco, es un estudiante de nivel superior, etcétera, y entonces echa mano de estos recursos que también ha adquirido con su formación universitaria para contar la misma historia, ¿no? Bueno, no la misma, sino una historia tradicional de aparecidos, de ruidos raros. En esta casa más bien son, en este caso, perdón, es la casa encantada, pero ya con un poquito más de estilo, ¿no? Esto a mí me parece un rasgo también de lo que hemos hablado acerca de las adaptaciones que van teniendo pues la tradición oral, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? De cómo se va a manifestar en un contexto a lo mejor rural, a cómo se manifiesta en un contexto urbano. Sí, sí, muy bien. Y pues de una vez yo creo que entramos a la siguiente historia porque ahí vuelven a aparecer estos ruidos. No Ok, adelanto adelante. más, vamos a leerla. Y ahorita comentamos, tal vez podemos unir el comentario de las dos. Esta Claro que sí. historia es más breve, pero está interesante también. Am, bueno, dice, mi tía me cuenta que en un pueblo llamado Atoyac, que está en el estado de Jalisco, vivieron ella y sus hermanos alrededor de 11 años. En ese pueblo no había luz eléctrica y se alumbraban con velas. Vivían en un caserón. Y dice que a todos mis tíos les daba miedo entrar a la cocina cuando ya estaba oscuro porque se escuchaban ruidos como que alguien estaba usando el molcajete. Ya en la madrugada, cuando todos estaban dormidos, se escuchaba más fuerte el ruido del molcajete. Mis tíos creían que eran los vecinos, pero se les hacía raro que tan temprano lo estuvieran usando. Un día que se encontraron mis tíos con los vecinos, se preguntaron unos a otros que por qué usaban tan temprano el molcajete, y las dos familias contestaron que ninguno era. Nunca se supo qué era lo que en realidad se escuchaba. Ellos decían que era un molcajete, sin embargo, dice mi tía que hasta el último día que vivieron ahí, escucharon esos ruidos. Y esta historia sucedió en Atoyac, Jalisco, contada por Cristina, alumna de la UAM Xochimilco. ¿Cómo ves? Bueno, para empezar, esta historia me recordó al meme de los Spider-Man cuando se están saludando, cuando se están señalando más bien todos juntos. Fue lo primero que pensé. Echándose la culpa unos a los Echándose, otros. exactamente. De por qué usas el molcajete tan temprano, ¿no? Sí, bueno, también ese otro elemento, el molcajete, que tiene que ver, por supuesto, con el contexto en el que se desarrolla esa historia. Porque sería a lo mejor muy difícil que en la ciudad identificáramos un ruido como el del molcajete. A lo mejor podríamos identificar un ruido como el de la licuadora, pero el del molcajete yo creo que se nos escaparía más fácilmente, ¿no?
Bueno, yo que sí usé molcajete para pensar estas, sí lo puedo identificar, pero creo que lo que destaca cuando la estudiante o la tía que cuenta la historia dicen un ruido como de molcajete, lo que destaca es que es ruido de piedras chocando, Sí, claro. piedras Ujú. pegando, ¿no? O sea, eso es lo que destaca. Ah, que una licuadora evidentemente no se oye igual, sirve para lo mismo, pero no suena igual, ¿no? Pero creo que es eso. Y aquí lo interesante es entonces, porque ciertos ruidos estos ruidos inexplicables, sobrenaturales, que se asocian con casas encantadas, etcétera, son ruidos, normalmente dicen como de cadenas, se oyen ruidos de cadenas, ¿no? Eso te iba a decir, porque fíjate, o sea, por ejemplo, cuando a lo mejor yo no utilicé tanto el molcajete, pero lo que sí recuerdo es que, o sea, no es piedras chocando, o sea, son, sí, a lo mejor la piedra choca en algún momento, pero se barre, se desliza, o sea, es como piedras raspándose, y eso se asemeja más en todo caso a unas cadenas arrastrándose. Exacto. Esto que ya estás diciendo, ¿no? Sí, sí, justo yo creo que va por ahí, que es el tipo de ruido que se está describiendo, ¿no? O sea, ese ruido que es el choque, pero también el roce, ¿no? Cómo se frotan las cadenas o las piedras. Entonces, eso es lo que me parece que justamente es lo que se quiere señalar, ¿no? Es ese tipo de ruido y entonces eso ya no nos parece tan extraño. Aquí lo asociaron con el molcajete, pero bueno, era ese ruido de piedras que es extraño, ¿no? No sé si quieres destacar otro elemento. No, solamente estoy pensando en que a lo mejor en esta cuestión de que lo está asociando con algo que ya existe, o sea, con otro tópico, ¿no? Em, Se nos escape una cosa. Es común también que en las casas encantadas, en las casas que hacen ruido, se tiene la creencia de que se hacen los ruidos también que eran cotidianos ahí. Entonces, a lo mejor habría que conocer también un poco más el contexto de esa historia, porque si era una casa donde a lo mejor había muchas personas que cocinaban, que seguramente habrán sido mujeres por el tipo de historia, el tipo de lugar, etcétera, em, también podría ser posible que sí fuera efectivamente el ruido de los molcajetes, ¿no? En este caso, yo ahorita estoy recordando algunas historias también de mi familia y mi abuela contaba que cuando murió mi abuelo, lo que se escuchaba eran los pasos de alguien en la escalera de madera. Y eso estaba asociado con que también se empezaba a oler en la casa la loción de mi abuelo. Entonces, es por eso que también a veces en las casas se asocian estos ruidos, estos incluso olores en este caso, con las personas que habitaron ahí, ¿no? O con las actividades que se hacían cotidianamente ahí. Sí, es muy buena observación, porque también ah, pensaba en esto, ahora que lo mencionabas, muchos de esos ruidos en estas casas que estamos suponiendo, cuando dices tú, tendríamos que conocer el contexto de la historia de la casa donde ocurría eso. Y sí, pensando que probablemente, muy probablemente es una casa vieja, ¿no? Con una historia de muchos años. En esas casas también muchas veces los ruidos se relacionan con la cocina, porque se escuchan ruidos de trastes que se caen, etcétera, ¿no? Entonces, me parece una observación atinada, o sea, sí, relacionada con esos ruidos que en la vida cotidiana se hacen y que dicen quedan como impregnados en el lugar, ¿no? Y entonces se escuchan después en otros momentos. Me parece muy bien esa observación, muy bien. No sé, ¿algo más que quieras comentar de esta historia o pasamos a la siguiente? Pues pasamos a la siguiente, ¿no? Para de una vez tener aquí la siguiente historia para que ustedes la escuchen. Es una historia sobre una casa encantada y dice así.
Un amigo me contó que en su fraccionamiento hay una casa que se dice que está embrujada. Cuando era chico, se puso de acuerdo con sus amigos de la cuadra para entrar a la casa. La primera vez que se reunieron antes de llegar a la casa les dio miedo. Durante la segunda, por miedo u otras circunstancias, como un partido de fútbol, se les hizo tarde y ya no entraron. Pero la tercera fue la definitiva, pues hicieron un pacto de valor para que todos entraran sin arrepentirse. La casa aparentemente, a la hora de entrar, se dieron cuenta que tenía sótano. El primer problema fue que para bajar a él no había escaleras, porque la casa no estaba terminada de construir, por lo que solo estaban las rampas. Bajaron arrastrándose y al terminar la rampa se dieron cuenta de que había más pisos hacia abajo, los cuales bajaron de la misma forma hasta llegar al tercer nivel. En este ya no había rampa para bajar al último piso, pero había una caja de madera a la cual podían brincar y de esa forma llegar al piso de hasta abajo. Uno de ellos llevaba una lámpara por la cual podía ver, con la cual, perdón, podían ver, ya que todo estaba muy oscuro y olía muy mal, como a heces fecales. En las paredes había groserías y frases satánicas de color rojo. Se empezaron a poner nerviosos. Uno de ellos gritó que estaba escuchando voces. Todos se asustaron y se amontonaron en la caja para subir al tercer piso, que tuvieron que acomodar y ayudar uno al otro para poder subir. Posteriormente, en la rampa se cayeron 2 veces, imposibilitando el paso a los demás y creando aún más pánico. Al salir, un niño estaba llorando en la esquina de la casa, pero no le dieron importancia, pues nunca lo habían visto por ahí. Al día siguiente, mi amigo le contó a su hermano, que era mayor, y él le contó que una vez entró y de la misma forma escuchó voces. Pero lo más impresionante fue que cuando salió también vio a un niño que nunca había visto por ahí, llorando cerca de la casa. Esta historia es de un estudiante que se llama Luis Arturo y es del TEC de Monterrey, de aquí de la Ciudad de México. Bien. Ah, pues, híjole, a ver, ahí hay varias Aquí cosas. tenemos dos elementos, ¿no? A Bueno, ver, varios, pero dos elementos que es empieza tú. las, las casas embrujadas y los aparecidos en la misma historia. Esto siempre da más miedo. Sí, sí, Pero bueno, eh, no sé si quieres analizar un poquito más acerca de esto. Lo primero es cómo está relacionado esto de la casa como embrujada, pero en este caso con lo satánico, ¿no? sí, que es muy común. Este, a ver, nada más quiero hacer un paréntesis técnico. Se está oyendo un poco de ruido y parece que tu internet anda fallando un poco. Entonces, bueno, vamos a pedirle disculpas a la audiencia si escuchan estas eh, molestias, pero ya eso escapa de nuestras posibilidades de arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que el, la grabación no quede tan mal. Nada más, es para comentarlo. En algún momento, si hace falta, Aida, tal vez te pida que repitas algo si no se escuchó. Pero creo que hasta ahorita todo se ha entendido, con un poco de distorsión, pero creo que sí. Ok, Bueno, está bien. pero, a ver, aquí, esta historia sí está como más fuerte, ¿no? O sea, ya tenemos, hay varios tópicos que vamos a encontrar y que creo que fíjate, cuando hablamos la vez pasada de por qué las leyendas se parecen, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo quería mencionar, pero bueno, como luego ya nos picamos y empezamos a hablar de un montón de cosas, se quedan otras que ya no mencionamos. Una de las Sí. historias, o uno sí, de las historias que quería mencionar es que hay estructuras que son muy parecidas y son muy, muy semejantes entre diferentes versiones de leyendas, ¿no? Y esta cumple con eso, porque en ese programa yo quería mencionar una crónica que hace Fernanda Melchor, que en una plática tú y yo te lo había comentado, que había leído la crónica de Fernanda Melchor y justo en una clase que imparto en la UNAM sobre literatura tradicional, una estudiante leyó una leyenda que se parece mucho a esta que acabamos de leer,
pero ella la había recopilado por su cuenta y en ese momento yo le decía, claro, y esa historia, porque les pasé el link y yo creo que lo podemos poner por ahí, el link de la crónica de Fernanda Melchor, y eran muy, muy semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, primero, ese grupo de amigos que decide ir a una casa embrujada y entonces se organiza para hacer la visita. En este caso, la visita se frustra varias veces y después ya finalmente se logra, ¿no? Cuando entran a la casa empiezan a suceder cosas extrañas, ¿sí? Entonces, normalmente se asustan, salen. Aquí puede ser que salgan y no hay ningún daño, como en esta historia que acabas tú de leer. En otras historias sí hay algún daño, alguien se lastima, alguien se cae, incluso pueden desaparecer, etcétera, ¿no? O sea, las consecuencias pueden ser más o menos graves según la historia que se cuente. En el caso de la crónica de Fernanda Melchor y de este estudiante, una de las consecuencias es que de quienes entraban, del grupo que entraba ahí, uno de ellos salía como poseído por algún espíritu. Y para terminar con esa posesión había que hacerle un ritual que en una historia la hacía un sacerdote, en la otra historia la hacía un brujo, pero era para sacar ese espíritu o ser que había poseído al joven, ¿no? Por ejemplo. Que eso además, ahorita te voy a interrumpir, que eso además lo retoman también en un documental. Bueno, es una película que la quieren hacer pasar como documental, según lo que he leído, y también ya la vi, creo, pero bueno, no me acuerdo si la vi bien. Em, que es Las Formas Antiguas, creo que se llama, está en Netflix, Yo sí que la vi. justo también se sitúa en Catemaco, ¿no? Entonces, Ajá. es un poco así también porque la estructura es esa, o sea, alguien va por alguna cuestión, entra a algún lugar prohibido, que se sabe que es mágico, maligno, embrujado, algo por el estilo, y regresa, pero cuando regresa hay una consecuencia y en este caso, según yo, si no recuerdo mal, en esta de las formas antiguas también regresa, la consecuencia es que sale de ese lugar poseído, poseída, ¿no? Sí, es correcto, sí es correcto. En esa película que sí la vi yo hace relativamente poco, bueno, cuando salió, que no tiene tanto, la vi. Me parece que como película está bien, pero que es una visión como muy norteamericana de muchas cosas, ¿no? O sea, como que realmente no se ve la tradición mexicana, ni de la brujería, ni de las historias que se cuentan. Más bien fue como la visión norteamericana de una historia adaptada, en este caso, o ubicada, que se desarrolla en Catemaco, por lo que es Catemaco, ¿no? La tierra de los brujos, etcétera, pero que, digo, en cuanto a lo que nosotros vemos sobre la tradición, pues no, deja mucho que desear. Como película, yo creo que se puede ver y no pasa nada, ¿no? Bueno, pero sí, o sea, esas estructuras son muy comunes, muy comunes. Entonces, eso, y obviamente si lo pensamos, va a haber otras historias que encajen con esa misma estructura. Simplemente, ahora que estamos hablando de cine y que pensemos en estas historias, a ver, la típica historia de el grupito de adolescentes que decide meterse a un lugar porque dicen que ahí se cuentan historias y ya sea que lo que sucede es que se encuentran sí a seres sobrenaturales que empiezan a matarlos uno a uno, porque así son las películas norteamericanas, o se encuentran que en el lugar vive un asesino serial y empieza a matarlos uno a uno, como sucede en muchas películas norteamericanas, ¿no? O sea, esa estructura funciona, es la misma, ¿sí? Sí, claro, sí, Entonces, incluso ya lo sabemos, ¿no? Cuando vemos una película estadounidense de sustos, ya sabemos lo que sigue, ¿no? Y entonces, y eso también nos refleja muchos otros marcadores de la sociedad, ¿no? O sea, no quiero como meterme muchísimo en eso, pero generalmente el primero que se muere o es latino o es afrodescendiente, ¿no? El que queda vivo siempre es
típico blanco americano. Entonces, hay muchos elementos de las estructuras mentales y sociales que se van ahí, ¿no? Y nosotros ya sabemos, o sea, y muchas veces cuando estamos viendo una película también nos preguntamos, ¿qué haría yo en una situación como esa? ¿Quién carambas se acerca al ruido, se acerca al monstruo, se acerca, o sea, esas cosas ilógicas que seguramente nosotros no haríamos porque saldríamos, como decía mi abuelita, hechos la mocha para no encontrarnos de frente con ese peligro, ¿no? Con esa entidad sobrenatural o algo por el estilo. Pues sí, pero si todos los personajes fueran como tú, no habría película. Exactamente. O sea, la película fue de que fui, me acerqué a la casa, me asusté y me regresé. Y me regresé corriendo. O sea, no habría película, ¿no? Bueno, Sí. bien, pero bueno, eso me parece que es para destacar. Y la última imagen, esa imagen me parece muy buena, porque no sé si tú viste, tal vez por la edad no te tocó ya, si viste el proyecto de la Bruja de Blair. Ay, sí la vi, pero fue la cosa más horrenda que yo vi en la vida y no por el susto, sino por el movimiento de cámara. No, yo casi vomito, así que pude disfrutar absolutamente nada de esa película y casi no la recuerdo, solo recuerdo la sensación de náuseas que yo tenía por el movimiento de cámara. Bueno, a mí esa película en realidad no, digo, es una película que maneja bien el suspenso. En ese momento la técnica era novedosa, ese movimiento de cámara y el hecho de hacerla pasar como un documental, en ese momento resultaba más o menos novedoso, ¿no? Pero lo que yo recuerdo mucho de esa película y que sí fue como realmente donde me pudo impactar y pude sentir esa impresión de miedo que es lo que buscan ese tipo de películas, es la escena final donde uno de los personajes está parado en la esquina, ¿no? No voy a contar más por si alguien quiere ver la historia, pero, porque digo, a quien le gusta el género, si por edad no le tocó ver esa película, vale la pena que la vea, ¿no? Y le va a parecer como que hay muchos elementos que ahora le resultan familiares, pero que en ese momento fueron novedosos y fue como la primera película que empezó a desarrollar ciertos elementos, como ese manejo subjetivo de la cámara y ese documental, ¿no? Incluso toda la campaña mediática que se hizo alrededor de la película. Entonces, no cuento más detalles yo sobre el final de la película, pero hay una imagen que recuerda mucho esta historia que tú leíste, ¿no? Yo creo que esa es una de las mejores. Y me queda la duda, fíjate, porque ahorita que lo mencionabas, me queda la duda si esa historia, yo creo que sí, esa historia me la narraron y fue posterior a la película de la Bruja de Blair. Me parece que sí. Sí, no, sí, la historia me la narraron después, definitivamente. Ahorita estaba tratando de buscar la fecha, pero no. Sí, definitivamente la película, la historia me la narraron después de la película. No sé si con alguna influencia, ¿no? Pero bueno. Am, algo Pues se más. repite esto que estamos hablando, ¿no? De por qué las leyendas se parecen. O sea, esto también puede pasar. Lo único que yo sí les digo es que si ven esa película, tomen un Dramamine antes. Es Bueno, lo que recomiendo. no sé. Bueno, no sé. Yo la vi Si son comiendo. sensibles, tomen Dramamine. Puede ser. Yo sí la vi en el cine y supongo que comiéndome un helado de los que se compran. Pero bueno, muy bien. Ah, ¿quieres que leamos la última historia? ¿Tenías, Ok, adelante. ¿Tenías tú o tenía yo? Creo que era yo el que faltaba de leer una última historia, ¿verdad? Me parece que era yo. Bueno, en lo que tú ubicas la historia, yo creo que también estaría interesante que habláramos acerca de estas estructuras que tú estabas mencionando. Hay un libro que también pueden consultar que puede servir como para esto de ir ampliando nuestras referencias teóricas acerca del análisis de este tipo de relatos tradicionales, que es Vladimir Prop.
El libro, ¿cómo se llama? La Bueno, si mal no morfología del recuerdo, cuento. Morfología del cuento, sí, Ajá. justamente, Morfología del cuento. Y ahí es justamente donde Prop nos explica, ¿no? Estos elementos que vamos a encontrar en la literatura tradicional y popular y los vamos a encontrar así como esta escaleta que ya nos está explicando Marco hace un rato, ¿no? Pasa A y entonces B y luego C y hay una consecuencia y la consecuencia puede ser esta, puede ser aquella. Entonces, estos elementos sirven también para que nosotros podamos identificar estas historias que a veces nos parecen pues de lo más naturales, pero realmente son historias contadas a través de elementos formulaicos, ¿no? O sea, Ujú. fáciles de contar y nos hacen tanto sentido, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando dices tú formulaicos, hay que explicar esto. Son como piezas armables, ¿no? O sea, vas ensamblando piezas hasta formar la historia y la ventaja es que algunas de esas piezas pueden ser intercambiadas, ¿no? Entonces, eso permite que se vayan creando historias que son parecidas, pero que al mismo tiempo son diferentes, ¿no? Y que retoman unas cosas y al mismo tiempo toman o innovan otras cosas, que es mucho de lo que hace la tradición, ¿no? Bueno, a ver, ya la encontré, ya está aquí y ya la voy a leer, ¿sí? Dice, esta leyenda le pasó al tío de mi novia. Mi novia me contó lo siguiente. Mi tío trabajaba en una fábrica de telas. Esta fábrica estaba en una casa vieja. Algunas veces mi tío estaba solo, perdón, algunas veces cuando mi tío estaba solo se escuchaban ruidos como si hubiera otras personas. Un día, mi tío estaba solito en uno de los dos cuartos que ocupaban para trabajar. Estaba trabajando cuando escuchó que alguien golpeaba la pared. Él pensó que era el ruido de un rollo de tela al caer. Cuando fue al otro cuarto a recoger el rollo, se dio cuenta que en el otro cuarto no había rollos. Regresó a su oficina y de repente se prendió el radio. Se asustó tanto que agarró sus cosas y se fue. Esta casa tenía dos patios, uno adelante y uno atrás. En el patio de atrás se llenaba mucho de hojas secas de árbol, pero por alguna razón se formaba un óvalo de hojas secas. Él lo deshacía, pero se volvía a formar. También al final de ese patio había una casa de muñecas, pero nunca la pudieron abrir. Tiempo después, cuando iban a remodelar la casa, se encontraron una puerta que bajaba a un cuarto subterráneo. Adentro del cuarto había unas bancas de cemento alrededor y en el centro había una estrella de 7 picos toda quemada. Parece que en ese lugar se hacían misas negras hace mucho tiempo, alrededor de 1920, que es la fecha aproximada de construcción de esta casa. Muy bien. ¿Cómo ves? Ok, bueno, primero ya ves, esa es la reacción lógica de alguien. Hay ruidos, no te los explicas y sales corriendo. Nadie va a investigar tanto. Pero bueno, ya retomando estos otros elementos, volvemos a la cuestión de lo que mencionabas hace rato, ¿no? Es que podamos encontrar ruidos, apariciones, casas encantadas, embrujadas, etcétera, estén relacionadas con el mal, ¿no? Con el diablo, con pactos satánicos, rituales satánicos, multihomicidios también, pensando un poquito en los elementos que retoma, por ejemplo, el cine estadounidense cuando hablan de casas embrujadas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, no sé si tú la ubiques, que es una película también muy famosa que creo que se llama Amityville o algo por el estilo. No Sí, sé si estoy sí, diciendo mal el nombre, pero efectivamente. ahorita me acordaré. ¿Sí? Ok, bueno, entonces esa película justamente relata los sucesos de una casa que está encantada, que está embrujada, pero está más bien como poseída la casa y lo que pasan son pues malas, ¿no? O sea, no pasa nada bueno, todo lo que pasa es malo o está asociado con algo demoníaco. Sí, sí, sí. De hecho, hay varias películas alrededor de esta casa de Amityville y seguramente la gente que nos escucha ha visto, si le gusta el género, ha visto varias de ellas porque es como varias versiones
que hay alrededor de esta casa. Bien, y es en la historia que acabo de leer, es una casa vieja, otra vez. O sea, se relaciona, se dice que es una casa vieja, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese elemento. Está el del ruido. Aquí vale la pena señalar algo. El ruido solo es uno de los elementos que están asociados con esa casa en la que pasaba algo raro, ¿no? Porque la historia del ruido es, bueno, el tío agarra las cosas y se va, se agarra sus cosas y se sale y se va, ¿no? Ya, no sabemos más qué pasó, no sabemos qué fue ese ruido, hasta ahí queda. Pero nos dan más datos de la casa. Y entonces uno de los datos es que hay dos patios y en uno de esos patios se forma un óvalo con las hojas de los árboles, ¿no? Que dice, bueno, y eso se borraba, o mi tío lo recogía y se volvía a formar el óvalo. Eso es interesante. Uno podría pensar, porque pues es la explicación que uno puede darle buscando una explicación lógica, claro, son las corrientes de viento. Según la construcción de la casa, el viento circula de cierta forma y va amontonando las hojas en cierto lugar de cierta manera, ¿no? Y si el viento entra de manera constante y la construcción hace que circule de esa manera, pues es la explicación, ¿no? Esa sería la explicación lógica y no me parece que sea una mala explicación, porque muchas veces nosotros lo notamos en otros lados, ¿no? De repente lo vemos incluso si alguien tiene patio en su patio que dice, siempre las hojas se amontonan acá o la tierra siempre se amontona acá, cosas de ese tipo, ¿no? Pero también vale la pena, si estamos pensando en este tipo de historias, eh, vale la pena mencionar que hay elementos que son persistentes, ¿no? O sea, esas manchas en las casas, o sea, tienen una tradición larga en la literatura culta, pero también en la tradición oral, ¿no? Porque sí, a veces son manchas de sangre, por ejemplo, que no se pueden borrar, o son manchas de otro tipo, pero son manchas persistentes que se tratan de borrar y no se borran, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es uno de los elementos que creo que aquí puede destacarse, ¿no? Y al final, otra vez, lo que tú decías, se encuentran como un sótano y en el sótano hay indicios de que se hacían ceremonias satánicas o pactos satánicos o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, que obviamente en el imaginario es la explicación de todo lo que sucedía sobrenatural en esa casa, ¿no? Claro, ahí estaba el origen de todo lo raro que sucedía aquí, ¿no? En las ceremonias que se hicieron en algún momento. No sé si quieras tú comentar algo más. No, justamente es eso, como que una vez que descubren ese elemento, todo lo demás tiene sentido porque se va a asociar con lo mismo, ¿no? Con la presencia de algo malo o bueno, sí, la presencia justamente por invocación, ¿no? De algo malo, porque también hay que ver esto. En estas dos historias donde se habla de estas casas que tienen un sótano y que no sé qué, y otro desnivel y otro desnivel, hay una invocación a propósito, ¿no? O sea, estamos hablando de el diablo, pero que llega a un lugar porque lo llaman. Y además esto es interesante también, porque no lo dijimos de la historia anterior, pero ahora que lo mencionas, o sea, el espacio también tiene un valor simbólico, ¿no? O sea, en la historia anterior que bajan varios pisos, bajan, o sea, la narración es cómo van bajando los personajes, y en este también, ¿no? Que empiezan a buscar y hacia abajo encuentran un sótano que estaba medio escondido. Claro, o sea, es un elemento que se relaciona evidentemente con el inframundo. Y el inframundo, Por supuesto. como su nombre lo indica, está abajo, ¿no? O sea, es ese valor simbólico de los espacios que normalmente en la cultura occidental
Lo que está abajo, pues es maligno o es Maligno. sucio o está relacionado con ese tipo de cosas. Por eso lo decimos, no bajas. Y lo decimos con otras frases, por ejemplo, cuando dicen, sus bajos instintos, sus bajas pasiones. Claro, porque todo lo bajo culturalmente lo relacionamos con las cosas malas, ¿no? Claro. Y aquí está muy claro. Sí, fíjate que ahorita que estamos hablando de estos elementos, si volvemos a tomar el ejemplo de la casa esta de Amityville, ¿cómo era? Sí, Amityville. Amityville, sí, está bien. Justamente lo que pasaba, o cuando se descubría lo que estaba sucediendo, o por qué esa casa tenía lo que tenía, había un sótano ahí. Había un sótano donde se manifestaba esto, ¿no? Y a través de manchas en las paredes, a través de como una puerta a un inframundo donde olía mal, pasaban cosas extrañas, estaba sucio, desacomodado. Y este elemento también se repite en otras películas, también por el estilo que hemos visto, eh, que es una de las películas, pero no es La Monja, pero es de esa misma saga de películas de terror con esta pareja de investigadores, exorcistas, etcétera. Sí, te acuerdas, ¿no? Sí, sí, se me fue el nombre. Justo de la historia de Amityville, una de las secuelas que se han hecho es sobre estos dos investigadores que Pero no me acuerdo del nombre de la película, pero es una de las películas donde salen estos dos, que es una pareja. sí, se me fue el Y que nombre, son los mismos que salieron en La Monja, pero no me acuerdo del nombre de esta película, otra. y que son los mismos, se supone que, si no estoy confundiendo, que descubren y cuidan la muñeca de Annabelle. Exactamente, sí, sí, son los mismos. Ay, no, ¿cómo puede ser que no nos acordemos de los nombres? No lo sé, es que esa película la acabo de recordar en este momento, entonces por eso no traigo como completa la referencia, pero no se preocupen porque cuando nosotros subamos este video en la caja de comentarios podemos decir, la película que nos faltó mencionar es tal película, ¿no? Seguramente nos acordaremos de El aquí. nombre de los Entonces, investigadores, que es lo que no recuerdo, es un matrimonio que se me fue. ajá, Pero bueno, bien, sí, ya no recurriremos ahorita a San Google para investigarlo, lo podríamos resolver en 2 segundos, pero bueno, lo ponemos después aquí, con los subtítulos, ¿no? Y ya lo podrán leer. Y seguramente muchos están pensando, ¿cómo no se acuerdan? Son los esposos tal que no puedo recordar. Pero bueno, ni modo. ¿Quieres comentar algo más, Aida? pues nada más hacer la invitación a que nos sigan enviando sus historias al correo narrativasdiversas@gmail. No se preocupen si nosotros nos tardamos a lo mejor en transmitirlas, pues es porque vamos buscando el mejor lugar, el mejor espacio cuando construimos los programas para que estas historias se puedan apreciar lo mejor posible. Pero mándenos las historias y con gusto las vamos a estar leyendo a lo largo de los diferentes programas que vamos transmitiendo. Muy bien, pues sí. Y bueno, si ya no hay algo más que comentar, pues yo creo que ya podemos terminar por hoy. Y muchas gracias, Aida. Esperemos que nos envíen también sus historias, como ya los invitó Aida, y nos veremos la próxima semana. No sé qué quieras. Pues claro que sí, pues muchísimas gracias. Yo soy Aida Chacón y esto fue un episodio más de ¿Nunca te han espantado? Muy bien, muchas gracias, Aida. Yo soy Marco Antonio Molina y nos vemos la próxima semana. Chao.